Muy bien, entonces como recordaban, la clase pasada hablamos un poco del inicio de la iglesia. ¿Qué fue lo principal en el inicio de la iglesia? ¿Que estaban de acuerdo? ¿Era lo principal? Muy bien, exactamente. Fue la promesa cumplida del Señor Jesús a los suyos, que les dijo: quédense porque va a venir el Paráclito, ¿sí? Alguien que va a estar igual que yo, con ustedes todos los días, con y en ustedes, ¿sí? Y los llenará ¿de qué? Poder, dínamos es la palabra, ¿no? ¿Para qué poder? ¿Para hacer qué? ¿Me seréis qué? ¿En dónde? Solo en Jerusalén. ¿Se quedan ahí tranquilos? Jerusalén, ¿qué más? Judea. Cuando les dijo Samaria, no sé si les habrá gustado demasiado, ¿no? Le generó, tipo Jonás, ¿viste? Nínive, una cosa de prurito. ¿Y hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. ¿El concepto de tierra era el mismo que hoy tenemos? No, su concepto de tierra era más reducido. A lo largo del tiempo, la tierra se descubrió que era más grande de lo que se pensaba. No era solo el Imperio Romano, era todo más allá, y cuando se descubre América, descubrimos que había más tierra también, ¿no? A donde el Evangelio tenía que llegar. Y aún hoy, a pesar de la tecnología y todo, todavía hay lugares donde la palabra de Dios no llegó. Hay lugares e islas que incluso el gobierno impide que se acerque gente por la agresividad de los que están en esa isla. No podés poner un pie que una lanza te va de oreja a oreja a atravesar. Bueno, son personas que en su momento el Señor alcanzará. Ya tan temprano, Alexa. Sí. Dios sabrá qué pasará. Yo no sé. Sobre todas las cosas, Dios es misericordioso, pero también es justo. Y la palabra habla de que hay una conciencia. Nosotros, cuando fuimos creados a imagen de Él y su semejanza. Por ende, de hecho es una de las cosas que se argumentan para decir que hay Dios en nosotros, entre comillas, porque todos tenemos una conciencia. Seas ateo o no seas ateo, vos tenés una conciencia. Y esa conciencia, obviamente, con el tiempo y el pecado, ¿qué pasa? Como un callo, ¿no? Pero hay en nosotros. Entonces la palabra de Dios dice: Dios va a juzgar de acuerdo a lo que la conciencia de esas personas dictaban, ¿sí? ¿Por qué personas que nunca escucharon de una deidad buscaron adorar deidades de donde sea? El sol, la tierra. Porque eso es un común denominador en todas las culturas. Pues decir, no, hay culturas que no han buscado nada sobrenatural y han sido solo ellos, ¿no? Todos han buscado algo más allá y han entendido que hay algo más allá de ellos. Ignorando, como Pablo les dijo, ¿se acuerdan? A ese Dios no conocido le vengo a hablar yo, les dijo a los griegos, que tenían dioses pero para hacer dulce, ¿no? Nosotros no sabemos cómo Dios lo hará, pero sí entendemos que Dios es justo y que Él le tendrá que determinar y evaluará cada conciencia y Él la aceptará en el cielo a quien Él disponga. No nos toca a nosotros meternos en esas cosas, ¿no? Pero sí descansar en eso, en que Él es justo, ¿está? No sé si quedó respondida tu pregunta. En realidad no es algo que nosotros podamos saber más de lo que Dios reveló en su palabra, Porque dice Pablo que incluso los que no tienen ley y hacen por naturaleza lo que es de la ley, eso ya les cuenta por justicia, ¿no? Peor estamos nosotros, que conociendo no hacemos muchas veces, ¿no?
Ahí sí, ahí no hay excusas para nada delante de Dios. Entendemos entonces que la iglesia comienza en Pentecostés, el Espíritu Santo los capacita a estos hombres iguales a nosotros, con debilidades similares, con pensamientos a veces también y dudas, como seguimos teniendo nosotros, pero el Espíritu Santo les da poder y comienza entonces explosivamente el Evangelio. Dijimos la primera predicación, ¿cuántos se convirtieron? 3.000 y monedas, ¿no? Ahora vamos a leer un poco eso. Y claro, Jerusalén nosotros no tenemos quizás dimensión hoy, pero que de golpe y porrazo 3.000 se añadan a la iglesia, eso cambia, eso trastorna. Es imposible, hermanos, que si vos sos un hijo de Dios y cumplís lo que Dios dice que tenés que cumplir, no generes un trastorno en el lugar donde estás. Algunos creemos nosotros por cultura que a nosotros nos va a salvar un Mesías, entre comillas, un presidente. La gente que habita el pueblo es la que cambia la sociedad. Por eso es que el cristianismo, tristemente, a veces, dice el Señor, preguntó, ¿cuando yo vuelva hallaré? Eso habla de que cuando la sal deja de ser sal, no tiene, o cuando la luz se pone debajo de ¿dónde? No hay posibilidad de ¿qué? Y de alterar el medio que nos rodea. Nosotros no estamos en un buen medio, No hay sal ni hay luz en el lugar donde nosotros caminamos y andamos. Si nosotros como iglesia no somos sal y no somos luz, no podemos transformar ninguna sociedad. Un poco vamos a hablar de la Reforma también y lo importante que fue para transformar todo Occidente. Porque hoy, si bien estamos degradándonos nuevamente como cultura occidental, el cambio mayor que marcó la diferencia fue a través de la Reforma. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Quiero que entendamos el concepto primero, hablando un poco también después del concepto de membresía más adelante, de que nosotros, hermanos, no tenemos capacidad de meter en la iglesia a nadie. Eso es un concepto que nos tiene que quedar claro porque toda la Edad Media se predicó que la iglesia tenía toda la autoridad, hasta incluso de torturar personas, en el nombre de la Santa Inquisición o de tantas cosas. Y que la iglesia era la única que te podía decir e interpretar la Biblia, y que la iglesia era la única que tenía la autoridad suprema para hacer o dejar de hacer. La autoridad suprema en la iglesia es Cristo y es su palabra. Y Él es el que añade a la iglesia a quien quiere. Dice Hechos 2, capítulo 47, tenían favor, dice, con todo el pueblo, los que habían sido salvos, perseveraban unánimes, ¿no? Partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Esa sencillez se pierde en la iglesia en toda la Edad Media a partir del siglo V. Teniendo favor con todo el pueblo, la iglesia tiene que generar un cambio en la sociedad. Tiene que haber favor a pesar de lo corrompido que esté. Esto es lo que generó la iglesia en Jerusalén. Y por eso muchos, aunque tenían miedo, tenían favor y veían bien a la iglesia. A lo largo del tiempo, hoy hablas de evangelio en el mundo y cómo nos miran. Y no tan bien, ¿no? No tan bien. Dice la última oración de este texto, y esto tiene que quedar grabado en nosotros: el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, punto. Acá yo no lo ayudo al Señor, y te voy a ayudar en esto, Señor, para que añadas mejor. El mandato de Él fue ir y predicar el Evangelio a toda criatura, hagan discípulos. No nos dijo cómo. A lo largo del tiempo y de las circunstancias, las formas han cambiado. No es lo mismo predicar en libertad que predicar en un gobierno opresor que si te ve con una Biblia te guillotina. El Evangelio se lleva de distintas formas. Hay libertad en eso, en el Espíritu. Pero el mandato es andar y predicar el Evangelio y hacer discípulos.
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el inicio de la vida cristiana. Y así lo fue en este primer siglo. Pero el Señor es el que decide añadir. Nosotros, dice Pablo, somos vasos ¿de qué? De barro, ni siquiera de plata o de oro, de barro. ¿Qué es lo precioso en nosotros? Lo que está dentro, que se nos fue dado. Todo lo que se nos fue dado para, como decíamos hoy, tirar las redes, viene de Él, no es de nosotros. Él nos capacita, Él nos da la fuerza para trabajar para Él, pero Él añade a su cuerpo a los que Él quiere. Acá hay soberanía de Dios. Si bien lógicamente, dice una frase, la gracia de Dios no tuerce la voluntad del hombre, Él abre también corazones. ¿Se acuerdan Lidia? Hoy hablamos cuando Pedro cruzó Europa. Dice, Dios le abrió a Lidia el corazón para que entendiese lo que Pablo estaba diciendo. Ahí, ¿saben qué? Hay gracia de Dios aún en la salvación. O sea que tampoco te vas a poder jactar delante de Dios para decir, yo fui salvo porque yo la entendí toda, de movida. No, querido, hay personas elocuentes que le predicas una y otra vez y no entendés cómo, no la pueden ver, como se dice, no la ven. No la ven porque el de arriba es el que te da la gracia. Como dice la canción, ¿no? No podemos explicar demasiado. Antes éramos ciegos, ahora vemos. Por su gracia y por su misericordia. Y Él, hermanos, sigue añadiendo hoy. Él sigue añadiendo hoy a la iglesia cada día los que han sido salvos. Quizás no acá. No vemos convertidos todos los días acá, pero sí en otras iglesias, sí en otras partes del mundo. Escuchaba hace poco que los nuevos mega misioneros son los chinos. Y claro, pasa que si vos hablás y pensás, con todas estas de las guerras y todo, ¿qué le va a ir a predicar un misionero yanqui a los musulmanes? ¿Cómo lo van a recibir? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién está llegando a los musulmanes? Los chinos. Soberanía de Dios. Uno de los países más hostiles que sigue siendo aún hoy, porque hoy hay una iglesia visible, entre comillas, pero que el Estado te controla todo lo que vos decís de un púlpito, pero hay otra iglesia subterránea, que esa dice, mi Señor es Cristo, ¿no? El que está acá. Y predican el Evangelio a riesgo de ser enjuiciados, perseguidos, desposeídos de todo. Y aún así hoy, esa iglesia china dice, están mandando misioneros a otros lugares. Cuando antes fue Occidente, ahora son los chinos. ¿Cómo es Dios, no? ¿Cómo trabaja a través del tiempo? Lo que parecía imposible, las puertas que parecían cerradas, las abre Él. Y cuando Él cierra, ¿puede alguno abrir? No. Por eso es que el mandato está. A veces estamos juzgando demasiados en cómo se hace. No, lo que hacían antes era mejor que ahora, o traigamos lo que hacen aquellos. No, hermano, pedile al Señor lo que va a funcionar acá. Quizás lo que funciona acá no funciona en otro lado. Eso ha pasado a lo largo del tiempo. No, miramos al norte, porque claro, miramos Estados Unidos y decimos lo que funciona acá va a funcionar acá, y lo trajiste acá y... son meros formalismos, ¿no? Porque el Espíritu Santo dice como el viento va, viene como Él quiere, es Dios. Y Él hace como Él quiere, y eso es lo que tenemos que interpretar nosotros como sus hijos. Vamos a leer unos textos. Qué lindo, hoy tengo tiempo. Vamos a llevar los micrófonos. A ver, ¿quién va a suplantar al microfonero hoy? ¿Quién lo lleva? Dáselo a ver allá a Silvia, dale uno. Y de este lado dale a Mari allá. Vamos a la mitad. Bueno, ¿están listos? Vamos a buscar. Vamos a leer estos textos y ustedes van a ir escuchando y pensando y me van a decir qué tienen en común, ¿sí? Hechos 8, 36 al 38, Mari, vas a buscar vos. Hechos 8, 36 al 38. Silvia, vas a buscar Hechos 9, 18. Juli, ¿tenés los lentes hoy? Sí, bien. Vas a buscar Hechos 10, 47.
Hechos 10:47. De este lado, flaco. Bien, bien. Vos, flaco, vas a buscar Hechos 16, 14 al 15. Hechos 16, 14 al 15. Después, ¿quién más? A ver, Ricardo, ¿querés leer vos también? ¿No tenés? No. ¿Velasco? ¿Sí? Bueno. Velasco, vas a buscar Hechos 16, 31 al 33. 16, 31 al 33. Y el último, Gonza, ¿querés leer? ¿Tenés la Biblia ahí? ¿No? ¿Sí? Buscás Hechos 18, 8. Hechos 18, 8. ¿Estamos? ¿Like? ¿Estamos listos? Arrancamos entonces, presten atención. Hechos 8, 36 al 38. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Perfecto. Hechos 9, 18. 9, 18. Ponete el micrófono, Silvia. Sí. Había buscado otro. Acá está. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Bien. 10:47. ¿Quién tenía? Yo. Dale. ¿Puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo tal como nosotros lo recibimos? Bien. Hechos 16, 14 y 15. ¿Quién lo tenía? Hechos 16, 14 y 15. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Perfecto. 16, 31 al 33. ¿Quién lo tiene? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y hablaron de la palabra del Señor, él a todos los que estaban en su casa. Y tomándoles en aquella misma hora de noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó, él con todos los suyos. Perfecto. ¿Y el último, 18:8? Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Bien, hasta ahí. Hay más textos, pero me parece que con esto basta. ¿Qué hay en común en todo lo que leímos? Son capos, ¿eh? Son capos. ¿Cuánto tiempo había? Algunos objetan que esto era imposible en algunos casos porque no había medios para poder generar una inmersión, ¿no? Pero, por ejemplo, con el tiempo se descubre arqueológicamente, ustedes saben, los judíos también bautizaban, sobre todo a los prosélitos, como una iniciación, además de todo lo que tenían que estudiar y circuncidarse y todo lo demás, también había bautismos. Y se descubrieron bautisterios también en el patio de lo que era Jerusalén, así que muy posiblemente, porque ustedes dicen, ¿cómo bautizás 3.000 personas después de convertidos, ¿no? Bueno, y se sabe que no sabemos cómo se habrán organizado, pero era así.
Y también, bueno, en algunos lugares tenían fuentes de agua para hacerlo, ¿sí? Ustedes dicen el etíope que volvía del carro. Leímos ahí el texto. Le predica el evangelio y ya está, con esto ya está. ¿Qué dijo? Le habló del bautismo, obviamente. La predicación incluía el bautismo siempre. Con el tiempo eso tristemente se separa. Pero la vida cristiana comenzaba con el arrepentimiento, la aceptación de Cristo como Señor y Salvador y el bautismo inmediato. Así comenzaba una persona el transitar de su vida cristiana. Uno se pregunta, ¿por qué se separó esto? ¿Por qué recibí a Cristo a los 8 años y te bautizás a los 17? ¿Por qué pasa tanto tiempo? Bueno, hay algunas explicaciones. Ninguna realmente a mí me satisface en lo que han dicho, pero es así. Hay, por ejemplo, documentos extrabíblicos que ya hablan de cosas antes del bautismo. Por ejemplo, la Didaché, que fue uno de los textos importantes que se encuentran justo en la mitad entre el siglo I y siglo II, ahí en el 100, cerca del 100, es uno de los escritos más antiguos que menciona instrucciones para el bautismo y dice, por ejemplo, un texto relevante: antes del bautismo el que bautiza y el que se bautiza deben ayunar, y si es posible cualquier otro que pueda. ¿Tac? Empezamos, ¿no?, a poner condicionamientos. Justino Mártir, don Justino, en su apología en el 155 después de Cristo, texto relevante: aquellos que son convencidos y creen que las cosas que enseñamos y decimos son verdaderas y que prometen vivir de acuerdo con ellas, se les instruye en oración y ayuno y se les pide que pidan a Dios que les perdone los pecados, como previa a poder bautizarse. Tertuliano, estamos hablando entre el siglo II y III ya. Texto dice, habla sobre la importancia de la preparación moral y doctrinal y menciona también prácticas como el ayuno en la oración antes del bautismo. Texto relevante: los que van a ser bautizados deben orar con repetidas oraciones y ayunar, arrodillarse y confesar sus pecados. Fíjense cómo se van metiendo condiciones que estuvieron en el nacimiento de la iglesia. No. Y que es Hipólito de Roma, siglo II y III también, habla de que de algunas ya normas un poco más sólidas en esto, y dice, por ejemplo, el texto relevante de su escrito: el catecumenado durará 3 años. El catecumenado era la instrucción de ese que aceptaba a Cristo o que entraba a la iglesia, y él dice, tienen que pasar sí o sí 3 años de instrucción. Dice, y si alguien es perseverante y muestra buenas obras, entonces puede ser bautizado. Fíjense qué poco tiempo pasa del primer siglo para que se empiece a alterar lo que fue desde un comienzo. Después nosotros, a lo largo del tiempo, vemos, incluso con siglo IV ya, ahora vamos a ver un poco de eso también, cuando termina la persecución por el edicto de Constantino y más adelante de Teodosio, la inclusión y la unión, maldita unión, de la iglesia con el Estado. Y ahí es donde se pervirtió todo. ¿Cuáles son las causas? Ustedes pensemos un poco, ¿por qué se pasa de esto, de la inmediatez de un bautismo, a empezar a poner normas para que aquel que aceptó a Cristo sea bautizado? Bueno, algunas de las que encontré, por ejemplo, se las leo rápidamente, hay tiempo hoy, así que me voy a explayar un poco más. Dice, asegurar la autenticidad de la fe. Hermano, nosotros hoy estamos acá y yo no sé si vos sos salvo o no. El que lo sabe es el Señor, ¿no? Y dice el Señor que dicen, muchos en mi nombre dirán,
hicimos obras, hicimos milagros, ¿y él qué va a decir? Lo que significa que engañaron a muchos en su tiempo. ¿Tá? Nosotros a veces nos guiamos por vista, y es cierto, hay frutos que tiene que haber en la obra de un cristiano, pero hay personas que pueden incluso servir en una iglesia y no haber tenido un encuentro personal nunca con Cristo. Cumplen una serie de ritos y es una religión hasta importante para su vida y hasta puede ser el motor de su vida, pero jamás tuvieron un encuentro con Cristo. Por eso que a veces podemos engañar o nos pueden engañar, ¿no? Lo que él sabe, ¿qué sabe de la autenticidad de fe? Y lo sabe Cristo solamente. Y nosotros podemos llegar a indagar por esos frutos de fe, ¿no? Que nos confirman si el hermano es hermano o es un creyente más, ¿no? Santiago dijo, los demonios también creen y tiemblan, ¿no? Y hablaba de esa fe muerta que muchos tenían. Dice, por ejemplo, para evitar que individuos no comprometidos se bautizaran, la Iglesia implementó el catecumenado, un periodo de instrucción y prueba de fe. Esto no garantiza nada igual, ¿no? Otro era protección frente a la persecución. El catecumenado permitía probar la fe de los conversos y prepararlos para los desafíos de la vida cristiana, incluyendo la posibilidad de enfrentar la persecución. Ahora, yo pregunto, ¿qué en el primer siglo no hubo persecución? Si acabamos de terminar Santiago, que era justamente una carta a los perseguidos de Jerusalén. Ellos creían y se bautizaban inmediatamente igual, a pesar de la persecución. Por eso les digo que todo esto que encontré, siempre le vamos a encontrar y no es tan así, ¿no? Enseñanza y comprensión doctrinal, punto 3. Para evitar bautismos apresurados de personas que aún no comprendían bien la fe. Todo puede tener una mirada de comprensividad, pero si lo miramos de un lado objetivo, decimos, en el primer siglo también pasó esto. Pero el inicio de esa fe era aceptar a Cristo, arrepentirse y bautizarse, y ahí comenzaba. Eso tampoco, ojo, el bautismo en agua no garantiza nada. Simón el mago creyó y se bautizó, dice. Pero después estaba diciendo cuánto valía él, cuánto iba a poner para que también pueda impartir el Espíritu Santo. Pedro, ¿qué le dice? Estás en prisión de oscuridad y tinieblas, ¿eh? Te bautizaste, pero vos seguís en tinieblas. O sea, no, ese tipo lo único que quería era el excentricismo. Como él antes era mago, pensaba que él con dinero podía comprar. ¿Había habido conversión en este hombre? Sin embargo, se bautizó. Por eso es que el bautismo no tiene ningún poder en sí mismo, es simplemente la manifestación de lo que yo hice en mi corazón. Y esa manifestación en el primer siglo era inmediata. Yo me creía y me bautizaba. Puede que tenga que ver quizás con las circunstancias, y esto sí es factible. ¿Cuándo ibas a volver a encontrar a Felipe en ese carro, el etíope, para bautizarse? Si a donde se iba no había un solo cristiano. Tuvieron que pasar décadas para que el evangelio llegue allá y lo encuentre al etíope. Quizás él fue el primer misionero en Etiopía, ¿no? Y entonces había urgencia, ¿ves? Tengo que cumplir con lo que el Señor dijo. Creo y me bautizo. Si hay agua, ¿qué impide? A lo largo del tiempo, los que impedimos fuimos nosotros metiendo condiciones y reglas para que las personas se bauticen. Y ojo, se los dice alguien que lo entendió tardíamente. Yo me bauticé, ¿saben por qué? Porque si no me perdía un congreso tocando la guitarra. No me acuerdo ya tanto, Marita, vos sos más memoriosa. Pero me pusieron, como se dice, la soga al cuello, porque no entendí de la importancia de que es un mandamiento estricto del Señor. Vos me aceptaste, bautizate. Manifestá públicamente a los otros lo que pasó en tu vida interior. Y esto tristemente a veces, ¿qué impide que sea bautizado? Hemos sido nosotros con nuestras normas, ritos y con todas nuestras cosas humanas. No, pero asegurémonos de que estamos bautizando al correcto. ¿Qué sabés? ¿Qué sabés? Si algunos se han bautizado y a la semana se han apartado.
Ritos y simbología adicional. Bueno, algunos saben que empezaron a poner fechas. La Pascua, por ejemplo, en el segundo y tercer siglo fue una fecha de bautismo. Se bautiza solo en Pascua. Entonces ya había un tiempo. Si alguien se había convertido, tenía que esperar hasta las Pascuas para ser bautizado. ¿Sí? Más adelante, además, tenía que esperar 3 años para ser bautizado. Tenía que el catecumenado. ¿Sí? Y después se separa a la inversa, con el bautismo de infantes. Claro, empieza a salir de que hay un pecado original con el que todos nacemos. ¿Qué pasa con los niños si mueren? Hay que bautizarlos porque el agua los va a limpiar de ese pecado original. Sí, a ustedes les parece hoy nos parece algo aberrante porque ¿dónde figura eso en la palabra de Dios? Recuerden que la palabra de Dios no circulaba como hoy la tenemos acá, ¿eh? Todos la tenemos escrita en distintas versiones, en un celular, en la tablet. Hay palabra de Dios, hoy por la gracia de Dios tenemos su palabra, pero en este tiempo escaseaba, ¿eh? Y entonces las filosofías se metieron también en el cristianismo y empezamos a filosofar de Dios. Y por ejemplo, el precursor de esto fue alguien llamado Agustín de Hipona. Capaz que lo conozcan. Orígenes ya en el 230 defendía, por ejemplo, un bautismo infantil y sostenía que era una práctica recibida por los apóstoles. Mentiroso, Orígenes. Y entonces, claro, se empezó un poco a hacer común en la iglesia esto de que algunos bautizaban niños. Igual algunos se opusieron, por ejemplo, Tertuliano ahí en el 200 se opuso fervientemente y hablaba de que el bautismo era solamente cuando la persona comprendía y profesaba la fe. No podía ser bautizado sin una comprensión mental. Pero entonces llega Agustín de Hipona, ahí entre el siglo IV y V, él genera mucho más la idea de que el bautismo eliminaba el pecado original y se establece como dogma en la iglesia, extendiéndose a otras ramas incluso del cristianismo. Y por ejemplo hay 2 concilios importantes en los que fueron influenciados por este hombre, en el 416 y en el 418, estamos hablando del siglo V, concilio de Milevis, concilio de Cartago. Los niños deben ser bautizados para ser liberados del pecado original y necesitan ser bautizados para salvación. Plac. Y ahí entonces se distancia a la inversa el bautismo. Y comenzamos a ver todos los rituales que empiezan a entrar también en la iglesia. Porque, por ejemplo, Constantino, ya el emperador, en el 313 sale un edicto que se llama el Edicto de Milán, que fue importante porque termina la persecución con los cristianos. Ya no hay más cristianos en circos romanos, no hay más cristianos prendidos fuegos o crucificados o colgados, porque se cree que Constantino se convierte, aunque yo tengo mis serias dudas, y entonces da libertad de culto en todo el Imperio Romano. Podían haber gentiles practicando sus rituales a sus dioses, pero los cristianos no iban a ser más perseguidos. Y más adelante se reafirma esto, porque todos le echan la culpa a Constantino, no fue él solamente. Teodosio, en el 380, el edicto de Tesalónica, y este sí fue más importante porque pone al cristianismo como religión oficial del Imperio Romano. Constantino da libertad de culto y Teodosio obliga a que el Imperio Romano sea cristiano. Y eso ustedes pueden decir, está buenísimo. No, porque al asociarse el Estado con la Iglesia, empezó a perseguir a otros que no tenían la fe. Y lo que hacían con los cristianos ahora lo estaban haciendo con aquellos que no abrazaban la fe. Y Jesús nunca nos llevó a nosotros a decir tomen sus armas y conviertan a fuerza de palos. Mete tu espada en la vaina, le dijo a Pedro. ¿Se acuerdan cuando quiso defender a Cristo? Cristo no necesita que lo defendamos.
Él y su palabra se han defendido por 21 siglos, hermano, y mucho tiempo más si contamos el Antiguo Testamento. Nosotros solo somos sus siervos y en la medida que estemos en sintonía con Él, mediante su Espíritu Santo, vamos a hacer la tarea que Él nos encomendó hacer, una tarea efectiva. Cuando perdemos esa sintonía, no hay ya más efectividad en nosotros. Entonces empieza el ritualismo en la iglesia, el clericismo, el personas en un estrato superior y otros laicos abajo, a los que nunca iban a poder acceder a ese lugar. Empieza la exhibición de impuestos a los que estaban en lugares altos en la iglesia, a tener relación los lugares altos clericales con el Estado y tener favores, tierras, apoyos políticos, guerras, persecuciones, torturas y todo lo que sabemos. Empezó el oro a ser común y tantas cosas aberrantes que nada tenían que ver con esa iglesia del primer siglo. ¿Por qué? Miren, la respuesta es clara, se apartaron de la palabra de Dios. No le busquen más vuelta. Filosofaron, tomaron algunas cosas, porque saben que muchos templos que eran para los dioses, Zeus y etcétera, ahora eran iglesias cristianas. Pero en la cultura, ¿cómo los metemos a estos que todavía tienen sus imágenes? Generemos imágenes cristianas. Pero están dentro de la iglesia. Y empezamos con rituales y cosas. Y toda la Edad Media fue decadencia para esa iglesia. Aunque, ojo, siempre hubo oposición perseguida. Personas que su autoridad era la palabra de Dios y la iglesia, entre comillas, oficial, los persiguió, los guillotinó, los torturó, los quemó, hasta que llegamos, ¿saben qué? Al bendito siglo XVI. ¿Y qué pasa en ese siglo? Y había tal putrefacción dentro de esa iglesia oficial que de la misma iglesia oficial sale un movimiento detestado ya por toda esa corrupción que dice hay que volver a la palabra de Dios. Claro, cuando uno tiene el poder, cuando tiene la verdad, puede, si es exclusivo, hacer lo que uno quiere. Y entonces la reforma protestante nace por gracia de Dios y por utilizando un método tecnológico de la época que fue la imprenta, de Gutenberg a fines del siglo XV, y ya era imposible que ese movimiento frenara. Y quiero decirles que nadie previó esto, ni siquiera los mismos reformadores. ¿Ustedes creen que Lutero tenía ganas de oponerse a la Iglesia Católica cuando clava las 95 tesis? Él mismo dice que él iba a seguir siendo católico en la Iglesia si le demostraban con la Biblia que lo que él había clavado no era así. Él no tenía intención de ir en contra de la Iglesia. Es más, él tenía al principio la esperanza de que ese debate teológico que él da clavando eso, porque así se generaban los debates en la época, se clavaban tesis y después se discutía sobre esas tesis. Él pensó que el Papa iba a considerarlo y la Iglesia iba a cambiar. Qué iluso, ¿no? Nunca pensó que iba a ser tan perseguido y hostigado. Pero Dios estaba con este monjecillo cantor, Lutero. Y no solo con él, porque el movimiento, si bien él es como la expresión de ese movimiento de reforma, hubo reformadores en todos lados. Reformadores que estaban calladitos porque corría riesgo su cabeza y que con el impulso ahora de este fraile que empezó a generar documentos escritos, empezó a traducir la Biblia ahora sí a lenguas vernáculas, porque la Biblia se leía en latín y de espaldas. ¿Quién iba a entender lo que Dios decía? Y no, porque yo tengo el poder y yo te leo lo que yo quiero leerte. ¿Por qué el movimiento de la Reforma fue tan trascendente? Dos cosas fundamentales. La primera es porque fue un mover del Espíritu Santo en personas que estaban en un lugar, llámese iglesia entre comillas, o institución para mí,
que estaba tan corrupta que dice, acá tiene que haber algo más. Esto no puede ser el todo de la misión de Dios para nosotros y tenemos que volver a la palabra de Dios. Y a partir de la lectura de la palabra de Dios hubo transformación en estos hermanos. Y hubo un convencimiento en ellos de que esto tiene que estar al alcance de todos. Por eso hoy, si tenemos la palabra de Dios al alcance más fácil, hoy accedemos más rápido a la palabra de Dios que a muchas otras cosas. Se lo debemos a la Reforma. Porque ellos, su fuerza mayor fue: llevemos la palabra de Dios a las lenguas de todos los pueblos. Y todos se ocuparon en transcribir, en traducir a las lenguas de sus propios paisanos, diría. Y con la ayuda de la imprenta fue un movimiento explosivo. La Iglesia Católica no lo pudo parar, aunque después quisieron hacer una contrarreforma, fue peor porque gastaron más dinero en cosas que, sí, puede ser, persiguieron, torturaron y siguieron matando, pero la sangre de esos mártires fue semilla para 10 mártires más, para 10 personas más que llevaban la palabra de Dios. ¿Hubo errores en la Reforma? Sí, porque somos humanos y seguimos errando. Lo principal de la Reforma fueron dos cosas: salvación por gracia por medio de la fe y no por obras, para que nadie se gloríe, que era con lo que Lutero sale. ¿Cómo me vas a mí a obligar a pagar, ¿no?, para la salvación de un alma? ¿No? Hablando de las indulgencias. Y ahí surge, ya era como la gota que colmó el vaso esto, ¿no? Y entonces eso fue lo primero, la verdad de Dios. La salvación tuya no es por el aporte que vos le hagas a una institución, a una iglesia. La salvación es por gracia, por medio de la fe. ¿En quién? ¿En la iglesia? No, señor. ¿En el Papa? No, señor. En Jesucristo. Ese fue el mensaje poderoso. ¿Cómo se avaló ese mensaje? Porque Lutero por sí mismo no tenía transcripción de la palabra de Dios. Y entonces ahora yo te llevo la verdad a vos, que no tenías antes acceso a la verdad, y ahora vos lees y tu vida puede ser transformada. Porque el Señor dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y ese fue el motor poderoso que transformó Occidente a partir de la Reforma del siglo XVI. La predicación real de la salvación por gracia, por medio de la fe, solo en Jesucristo y nada más que en Jesucristo, y la divulgación de la palabra de Dios a las lenguas que todos podamos entender. ¿Y saben qué? La escuela pública, la primera escuela pública fue en un país protestante. ¿Qué se enseñaba? ¿Cómo se enseñaba a leer? Con la palabra de Dios. Y cuando se empezó a sacar la palabra de Dios de las escuelas, se empezó a leer en las cárceles. Porque el ser humano, lejos de la palabra de Dios, se degrada rápidamente. Pero decíamos rápidamente que la Reforma tuvo esas dos cosas fundamentales, hermosas, por las cuales agradecemos y celebramos cada año, que se celebra también los 500 y pico de años ya de la Reforma. Entendemos que había cosas que no tuvieron tiempo de cambiar. Porque, por ejemplo, Casiodoro de Reina, que hizo una labor espectacular de traducción de su palabra, tuvo que andar perseguido, era como el Indiana Jones de la fe, más o menos. Porque en todos lados donde iba lo persiguieron. Y ojo, no solo católicos, también calvinistas. Porque él se opuso a algunas cosas de Calvino, ya no lo miraron bien y ya se tenía que también ir escapando. Sin embargo, el motor que estuvo en él fue el deseo profundo que el Espíritu le puso, es que los españoles tienen que leer en su idioma la palabra de Dios. Y miren si pasó tiempo del siglo XVI que todavía tenemos el legado de ese hombre en nuestras mesas. Sí, con mejoras después, ¿no? Con revisiones, pero fue ese hombre perseguido que fue declarado el mayor de todos los herejes por la Inquisición, y hoy tenemos este legado con nosotros. ¿Por qué? Por gracia de Dios y por la convicción de un hombre
que a pesar de no le importaba perder su vida, había algo que él tenía que hacer y era llevar la palabra de Dios. Bueno, quedaron en muchos movimientos reformados cosas aferradas del catolicismo. El bautismo de niños, por ejemplo. Tanto Lutero como Calvino siguieron bautizando niños, siguieron asociados también un poco al Estado. De hecho, ustedes dicen, ¿por qué Lutero no fue muerto, ¿no? Y bueno, porque tuvo apoyo también del Estado, porque no se olviden que políticamente a muchos les convenía dejar de aportar a la Iglesia romana, ¿no? Y entonces uno tiene que analizar también que fue algo multifacético la reforma. Uno no puede tomar solo un solo punto, hay muchas cosas, pero bueno, quedaron cosas arraigadas en la reforma que a lo largo del tiempo y con el nacimiento de las denominaciones empezaron a querer volver. Las denominaciones no surgen por una rebeldía. Las primeras denominaciones surgen porque ya teniendo la palabra de Dios, veo acá y yo digo, che, la iglesia, como yo la veo acá, tiene que ser independiente al Estado. La iglesia anglicana, que fue una de las primeras que surgen, se separa de la iglesia católica, pero la genera el rey de turno, que fue Enrique VII, si mal no recuerdo, y ustedes saben que la iglesia anglicana es una mezcla también de luteranismo con catolicismo, hay clérigos, hay laicos, hay un montón de cosas, y ahí empieza, ¿saben qué? Esta palabra que nosotros hablamos de membresía. Nosotros admitimos a los que nosotros queremos y le ponemos nuestras reglas. Y entonces, por ejemplo, vos para ser participante de esa membresía tenías que jurar lealtad al rey de turno. ¿Se imaginan? Vos querés ser parte de Iglesia Salta, arrodillate y jurarle lealtad a Milei. ¿Te imaginas? ¡Qué locura! Hoy pensamos qué locura. Digo a Milei, pero al que sea de turno. Si no, no sos parte de esta iglesia. Bueno, esas cosas quedan aferradas porque lógicamente al tener unión con el Estado, el que gobierna en el Estado tiene influencia sobre la iglesia. Y entonces las denominaciones nacen en repudio a eso. Y personas que ven con la palabra de Dios que eso no es la iglesia, entonces se apartan y empiezan a tener y a ejercer influencia sobre otros que piensan igual. Así nacen las primeras denominaciones. Por amor al tiempo no les voy a hacer una línea cronológica hoy, por ahí lo hacemos la clase que viene. Pero ustedes piensen, por ejemplo, que las iglesias en el primer siglo no se consideraban tanto como iglesias locales, sino como iglesias regionales. Y había una sola iglesia unificada. Sí, cada iglesia tendría sus problemas, ¿no? Porque si leemos, por ejemplo, Juan, terminando ya el primer siglo, el mensaje a las 7 iglesias, vemos todas tienen sus problemas, ¿no? Sus virtudes y sus problemas. A pesar de estar todas en Turquía, no estaban muy lejos unas de otras, todas tenían su problema. Pero las cartas, incluso a los hermanos en Corinto, regional, a los hermanos en Galacia, ¿no? ¿Por qué? Porque la iglesia era de distribución regional. No tenían un lugar central donde se juntaban. ¿Dónde ejercían la fe? En sus casas, en donde se podía. Porque vemos que a lo largo del tiempo, cuando se intensifica la persecución, se juntaban hasta en cementerios después, para escaparse de esa persecución. A lo largo del tiempo, y como vimos, cuando se pone como una religión libre más, y después con Teodosio cuando se oficializa, ahí empiezan a haber lugares locales de reunión centrales, y entonces ahí nace el concepto un poco de iglesia local, ¿no? Pero la iglesia del Señor, si hoy tuviera Pablo que mandar una carta, mandaría la carta a la iglesia en Mar del Plata. ¿Cuál es la iglesia en Mar del Plata? Y nosotros nos podemos pensar, che, ¿y a quién va? ¿A los bautistas?
va a los de la Unión, va a los hermanos libres, va a los pentecostales, ¿no? Ha pasado el tiempo ya y han surgido muchas denominaciones. Pero todos esos movimientos, como dice Pablo en algún momento, todos los que tienen a Cristo Señor de ellos y también de ustedes, son la iglesia de Dios en todo lugar. Nosotros con esto de iglesia local y de denominacionalismo a veces hemos puesto barreras y murallas e incluso nos han hecho esas barreras discriminar o menospreciar a otros hermanos por el simple hecho de que algunas cosas las miraban de otra forma, pero siguen siendo hermanos nuestros. Entonces, de ese movimiento reformado importante surge el luteranismo, surge el calvinismo con sus cosas. Hay peleas entre ellos y algunas displicencias había. Por ejemplo, Lutero y Ulrico Zwinglio, el suizo, tuvieron un altercado importante. ¿Por qué? Y bueno, porque los símbolos que hoy participamos les daban una trascendencia que no tenía. ¿Se acuerdan? La transubstanciación. Bueno, Lutero no creía en eso, pero sí en una consubstanciación. Comés pan y comés carne, literal. Y Ulrico en Suiza dijo, no, Lutero, es un símbolo de lo que Dios hizo. No, porque... Y empezaban, ¿no? Pero claro, a veces nos metemos en esas cosas y perdemos lo importante que fue la reforma, lo principal. Con el tiempo y con la palabra de Dios, las denominaciones quisieron volver a lo principal. Y por ejemplo, una de las denominaciones primeras fueron los anabaptistas, perseguidos por los católicos y por los protestantes. Porque ¿qué hacían? Además de ser extremadamente pacifistas, se bautizaban por inmersión. ¿Cómo se bautizaba antes? Primero a los niños y encima por aspersión. La iglesia anglicana y los presbiterianos después siguieron bautizando niños por aspersión. Entonces salen los anabaptistas, pobres, no duraron mucho, los persiguieron, pero de esa idea, de ese concepto sale, por ejemplo, Menno Simons, que es el que forma el movimiento de los menonitas, ¿no? Y de los Amish en otros lugares. O sea que hubo trascendencia, a pesar de que también vemos que se separaron tanto, ¿no? Y su influencia ya no es la que Cristo quiso que sea. Pero después, por ejemplo, surgen los bautistas. ¿Por qué surgen los bautistas? Porque la palabra de Dios dice que hay que bautizar por inmersión y que la iglesia tiene que ser independiente al Estado. Y entonces surgen de los anglicanos y ahí John Smith se aparta en Holanda, después el movimiento se va hacia Inglaterra y surge el movimiento bautista, que tiene 200 años antes de lo que nosotros, como hermanos de Plymouth, lo vamos a ver la clase que viene, nacimos. Pero, ¿cuál fue el motor también de estas denominaciones nacientes de la Reforma Protestante? Que ahora tengo un documento donde yo puedo ver cómo es la iglesia. Antes no lo tenía. Y los reformadores hicieron lo que pudieron, con lo que tuvieron, con el tiempo que tuvieron, y había cosas que obviamente quedaron arraigadas en ellos porque no les dio tiempo para toda la transformación que tenían que hacer. Pero por eso el Espíritu Santo siguió capacitando y moviendo corazones para que la iglesia con el tiempo se separe de nuevo del Estado y pueda tener su autonomía, ¿no? El tiempo pasó, les prometo que la clase que viene terminamos este tema importante. Vamos a ver, ¿saben qué? Hasta, por ejemplo, el siglo XX, algunas de las denominaciones importantes, y vamos a hablar de nuestro movimiento. Decimos que es un movimiento, porque también surgió del sentir de muchos hermanos, no de uno solo, en los que al principio nos llamaron los hermanos de Plymouth, ahí en el sur de Inglaterra, y después tuvimos otros nombres, ¿sí? Hasta llegar a hoy. Una cosa interesante que no siempre se habla, y que es importante saber por qué creemos lo que creemos y tenemos las prácticas que tenemos, aunque algunas se han cambiado positivamente a lo largo del tiempo, pero sin duda, ¿qué está acá arriba de esta mesa? La palabra de Dios. Cuando dejemos de lado esto y yo esté acá con un micrófono hablándole de lo que se me antoje hablar,
en ese tiempo, por más denominación que creas que es buena, perdiste el rumbo. Y hoy agradecemos a Dios porque la palabra sigue estando arriba de una mesa y de un púlpito.